Hace 13 años, un grupo de jóvenes, acosados entre otras cosas por la vivienda, puso en jaque al sistema con sus tiendas de campaña. Una escena que vuelve a repetirse este fin de semana en Valencia. Hace una semana, el Sindicato de Inquilinas de Madrid dio el pistoletazo de salida y en los próximos días y semanas a Valencia y Alicante se sumarán Sevilla, Málaga y Barcelona. La supuesta escucha de Pedro Sánchez no parece haber convencido. Vamos a seguir peleando para que la vivienda deje de ser el negocio de unos pocos y se convierta en el derecho de todos y de todas. Desde luego, la manifestación que se produjo ayer en Madrid, el Gobierno de España la escucha con atención y comparte su demanda. Que si no reaccionamos con contundencia, pues la sociedad española, como el resto de la sociedad occidental, particularmente la europea, pues acabará dividida en dos clases. Y yo no quiero una España donde haya propietarios ricos e inquilinos pobres. Es evidente que Pedro Sánchez no ha escuchado absolutamente nada. Y menos aún cuando piden la dimisión de su ministra. Que tienen esa necesidad, a los que salieron ayer a las calles, que con este gobierno de coalición progresista, los que quieran hacer negocio con las casas, con las viviendas de este país, no lo van a tener fácil. Y si hay que intervenir, intervendremos. No vamos a dudar porque tenemos bien claro lo que está pasando. Así que a todos ellos, a todas las personas que hoy les ocupa y les preocupa esta cuestión de la vivienda, que sepan que en el Partido Socialista y en este gobierno tienen y van a tener a su mejor aliado. Sin obviar la colaboración público-privada. Queremos que los promotores privados participen de la oferta en alquiler asequible o de la oferta de vivienda asequible. Y hay negocio. Y como siempre, el PSOE está escuchando a los de siempre. Usted ha centrado todo en los estímulos a la demanda, en ayudas a los inquilinos, pero si no se logra un estímulo de la oferta, mal vamos a andar. Y aquí andamos todo el día hablando de fondos buitre, de fondos, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que el 85% de las viviendas para alquiler en el Estado español pertenecen a pequeños propietarios individuales. En el caso de Euskadi, al 97%. ¿Quién es quién en el mercado del alquiler? Hagamos la radiografía de los caseros en España. Venga, radiografía. En España hay unos 3 millones de viviendas en alquiler. Para ser exactos, 3.084.918. 3 millones. Hay mucho casero. Pero lo primero que hay es mucho casero institucional. En concreto, el 15% del total, más de 400.000 caseros, son personas jurídicas, es decir, fondos buitre, fondos de inversión, tienen 175.000 viviendas, o otro tipo de sociedades. Otro tipo de sociedades tienen otras 270.000. Así que 15% en manos de fondos e inversores. Si a eso le sumamos 320.000 viviendas de titularidad pública, otro 10% más, el resultado primero que tenemos es que 1 de cada 4 viviendas en España tienen como casero a una institución, no a una adorable ancianita, sino a un fondo, en su mayoría especulativo. 1 de cada 4 son viviendas de fondos y de propietarios institucionales, radiografía de las otras 3 de cada 4, porque aquí hay de todo, Ángels. Datos de la Agencia Tributaria, datos de Hacienda, revelan que la mitad de los caseros en España son pequeños caseros. Tienen 1 o 2 casas. En total son 1.163.000 propietarios. Para ser exactos, es la mitad, hasta el punto de que son el 50,1% exactos. Pequeños caseros. Y esos son los caseros que, sinceramente, apenas ganan. Con 1 o 2 viviendas tienen una entrada de fondos de 30.000 euros brutos con esas viviendas. Así que la mitad del parque inmobiliario, efectivamente, son caseros que tienen su casa, la alquilan, viven con esto. Pero a partir de ahí, la otra mitad, Ángels, son rentistas de un calibre absolutamente fenomenal. Hay casi 1 millón de caseros que tienen entre 3 y 4 casas. Hay otros 200.000 que tienen entre 6 y 10 casas. Y hay otros 38.000, en concreto 38.454, que tienen más de 10 viviendas. Así que, si queremos hacer la radiografía de los 2,3 millones de caseros particulares, la división es esta. La mitad de ellos son pequeños propietarios, que apenas ganan 30.000 euros. La otra mitad son multipropietarios que no tienen una casa, sino casas como negocio. Ángels, si sumamos
400.000 casas en manos de fondos buitres de empresas, otro 1.100.000 en fondos y grandes propietarios. Lo que tienes es medio parque inmobiliario que puede tener esa relación de solidaridad y de empatía con sus inquilinos, pero otro medio parque que está en manos de alquileres especulativos. No hay otra forma de contar esto. Pero se necesita toda la oferta y los propietarios tienen miedo de que cuando tengan impagos no vayan a poder recuperar la vivienda en años, en mucho tiempo. Y la vulnerabilidad de los inquilinos hay que atenderla, pero no puede ser el escudo social a costa de la economía del propietario, porque eso retrae la oferta. Y además las consecuencias son que los colectivos más vulnerables son a los que menos se va a alquilar. Lo que nos está diciendo Aitor Esteban es que no le pagamos lo suficiente a nuestros caseros, que tenemos que pagarles más. Que aunque los precios se hayan duplicado en los últimos 10 años en muchas de las grandes ciudades, no están cobrando lo suficiente y que por eso no sacan la vivienda al mercado. Pero es que encima los bonos jóvenes que promete ahora el gobierno seguir reeditando siguen sin llegar. Para impulsar medidas efectivas. Vengo a recordarle que tiene una deuda de 4,5 millones de euros con los jóvenes de la región de Murcia y que tiene que pagar el bono. Si no le importa. Los sindicatos de inquilinos amenazan ya con una huelga de alquileres que podría colapsar los juzgados y hacer quebrar algunas de estas empresas que se lucran con la especulación. O sea, es que no aguantamos más, vivimos ahogadas, la mitad de nuestra nómina se va en alquiler, no llegamos a fin de mes, no dormimos por las noches, entonces si siguen subiendo los alquileres vamos a dejar de pagarlos y no va a haber juzgados, policías ni matones que nos puedan desahuciar a todas las que vamos a organizarnos para ello. Alquiler Seguro, ¿cuántos meses podría aguantar una huelga de inquilinos si todos los clientes de Alquiler Seguro dejaran de pagar? Porque entendemos que Alquiler Seguro tendría que pagar ese alquiler a los propietarios, que son sus principales clientes, ¿no? Bueno, el concepto de huelga de alquiler en España, pues desafortunadamente no está recogido como una figura legal, con lo cual la pregunta de cuánto tiempo estaríamos dispuestos a aguantarlo no somos nosotros, son las administraciones públicas y la administración de justicia la que tendría que tener. Pero el mecanismo, Antonio, sería si uno de vuestros clientes de Alquiler Seguro, un propietario, tiene un inquilino que decide sumarse a esa huelga, obviamente se emprenderían acciones legales porque estamos hablando de algo que no es legal y demás. Sí. Pero entre tanto, su empresa tiene que pagarle el alquiler a ese propietario. Hay una cuestión básica que es importante. Esto no es una huelga contra un todopoderoso patrón. No, si solo le pregunto, su empresa tendría que asumir esos alquileres pero o no. Aquí lo que ocurre es que o puede hacer huelga de pago de alquiler. Nuestros inquilinos tienen contacto con sus propietarios y ven cómo sus propietarios les devuelven su renta a través de ofrecer servicios a ellos mismos, a través de arreglar sus viviendas, tenerlas adecuadas. Sí, pero se puede responder a la pregunta concretamente. O sea, pongámonos que no solamente su empresa, porque hay muchas como la suya. Si ocurriera esto, si hubiera una huelga y la gente decide no pago en protesta, sí, ya decimos no es legal, habría acciones legales que luego tendrían que asumir de alguna manera, pero las agencias intermediarias, que su negocio es decirle al propietario, no se preocupe usted que si por cualquier circunstancia no le llega el alquiler, yo se lo pongo. Bueno, yo tendría que llamar a mi director financiero para hacer esa pregunta, porque evidentemente no conozco las finanzas de la empresa. Entonces está diciendo usted a los clientes que si ocurre esto no sabe si van a poder responder. No, por supuesto que responderemos. Es que no ha respondido a cuántos meses podría soportar Alquiler Seguro si todos sus inquilinos decidieran hacer huelga. Eso no se ha contestado. No, porque estamos hablando de política ficción. ¿Cuántos meses estaría dispuesta la administración pública para soportar que no solamente 25.000 viviendas, que es la que gestiona Alquiler Seguro, ¿no? Sin duda, pero que se han montado una especie de lucha de clases moderna, que ahora la lucha de clases es el casero y el inquilino, y se han montado la dictadura del inquilinato, y entonces primero hacen un sindicato de inquilinas, que parece una revista como las Leandras de inquilinas, luego hacen una manifestación. Y ya lo siguiente ¿Pero contra quién? Que no lo he entendido. Hay un sindicato de inquilinas, ¿no? Sí. El otro día hicieron una manifestación que parece que les están montando un 15M. Y ahora están proponiendo hacer huelga de alquileres, o sea, no pagar el alquiler. No, pero ¿qué país salvaje es este? Ahí vamos a discrepar. Eso es un país salvaje. No, yo evidentemente... Se le complica, como veis, entonces la semana a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que tendrá que comparecer el miércoles en la sesión de control al gobierno en el Congreso. Nosotros nos despedimos por hoy, pero ya sabéis que si os ha gustado el contenido podéis dejar un like, podéis dejar un comentario y haceros mecenas en Patreon o miembros aquí en YouTube para ayudarnos a seguir creando contenido. Muchas gracias.